bache, listo para una zambullida en la economía. Hoy nos metemos en la economía argentina, a ver qué la hace andar. Dale, vamos a destriparla. Para empezar, la economía va más allá de la guita. Se trata de cómo usamos los recursos que siempre son limitados para satisfacer nuestras necesidades y bueno, a veces algún caprichito también. Claro, como cuando vas a la feria, ¿no? Tenés que elegir entre un asadito o unas buenas empanadas. Exactamente. Y ahí entra la escasez, la clave de la economía. Fíjate, un país como Argentina lleno de recursos, con sus campos, minas, ríos, hasta vaca muerta. Pero ojo, que la abundancia no te salva de elegir. ¿Exportamos soja o apostamos a las energías renovables? ¿Más escuelas o más hospitales? Uf, decisiones. ¿Y con qué herramientas producimos todo lo que necesitamos? Ahí tenés los factores de producción, los ingredientes de la torta económica. Primero, la tierra. Y no solo el terreno, sino todos los recursos naturales que nos da la Pachamama. Pensá en la pampa húmeda, los viñedos de Mendoza, los pozos de petróleo, un montón. ¿Y la gente? Sin laburo, no producción. Obvio, el trabajo es clave, el esfuerzo humano que mueve todo, desde el que labora en el campo hasta el que programa en Buenos Aires, todos aportamos. Y para producir también necesitamos herramientas, ¿no? No vamos a cosechar trigo a mano. Ni a palazos. Ahí entra el capital, Ya. las herramientas, la infraestructura, todo lo que nos ayuda a producir mejor y más. Maquinaria, fábricas, rutas, tecnología, hasta internet. Sin tecnología estamos fritos. Y me imagino que también hace falta gente con ideas, ¿no? Emprendedores, digamos. La capacidad empresarial es la que junta todo y crea algo nuevo. Los que abren restaurantes, inventan apps, los que se la juegan por una idea. Los que le ponen el pecho a la Argentina. Me dijiste que había un quinto factor, ¿no? Sí, la tecnología no es un factor más, sino el que impulsa la innovación en todos lados. Imagínate la revolución que trajo la siembra directa al campo, cómo el software está cambiando nuestras vidas. La tecnología es la que va. Ahora, contame de esos 10 principios de la economía. Son como los mandamientos para entender cómo funciona la cosa. Más que mandamientos, son las reglas del juego. Empecemos por el primero. Las personas enfrentan disyuntivas. Todos los días elegimos entre opciones, ¿o no? ¿Y cómo? ¿Zapatillas nuevas o vacaciones? ¿Comer afuera o cocinar en casa? Siempre hay que elegir. Exacto. Y no solo a nivel personal, también a nivel social. El gobierno invierte en educación o en salud. Priorizamos la industria o el medio ambiente. Siempre hay que sopesar. Y elegir significa resignar algo, ¿no? Ahí entra el segundo principio. El costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Tal cual. Es el costo de oportunidad. Si estudias en la facultad, renuncias a la plata que ganarías laborando. O a horas de sueño, como decías antes. Horas salidas con amigos. Claro, pero a cambio tenés una educación que te abre puertas. La clave es evaluar los costos y beneficios. Y tomar decisiones al borde, ¿no? Hablamos de pensamiento marginal. Exactamente. El tercer principio dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Es decir, evalúan los costos y beneficios de hacer un poco más o un poco menos de algo. ¿Algún ejemplo bien argentino? Imagínate que tenés una panadería. ¿Querés hacer más medialunas? No vas a producir el doble de una. ¿Analizás? ¿Cuánto cuesta una medialuna más? ¿Cuánto más puedo vender? Si conviene hacer una docena más. Exacto. El cuarto principio. Las personas responden a los incentivos. Un incentivo es algo que te motiva a actuar. Como un descuento en el súper. O un aumento de sueldo. Claro. Incentivos positivos, como premios, o negativos, como multas. Y son claves en la economía. Por ejemplo. Si sube el precio de la carne, los ganaderos van a producir más carne. Si hay un impuesto a las bebidas azucaradas, la gente va a consumir menos. Los incentivos nos mueven. Ahora, el quinto principio. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. ¿Cómo es eso? Imagínate que cada uno tuviera que producir todo lo que consume. Cultivar tu comida, hacer la ropa, construir tu casa. Un delirio. Terminaría viviendo en una cueva. El comercio nos permite especializarnos en lo que hacemos mejor y cambiar bienes y servicios con otros. Como Argentina exportando carne y vino al mundo. Exacto. Y a cambio, importamos tecnología, autos. El comercio local e internacional nos da acceso a más variedad y mejores precios. Un gran trueque global. Hablando de mercados, el sexto principio. Los mercados son, en general, un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En un mercado, las decisiones sobre qué, cuánto y a qué precio se vende surgen de la interacción de compradores y vendedores. Como en una feria donde cada uno ofrece sus productos y la gente elige qué comprar. Exacto. Adam Smith lo llamó la mano invisible del mercado. Mano invisible. Suena raro. Es una metáfora. Explica cómo la búsqueda del interés individual guiada por los precios puede beneficiar a la sociedad. O sea que si cada uno busca su propio beneficio, la economía funciona mejor. En muchos casos sí. Pero ojo, el séptimo principio.
El gobierno puede mejorar a veces los resultados del mercado. La mano invisible no siempre alcanza. Exacto. Hay situaciones donde el mercado no funciona óptimamente, por ejemplo, con las externalidades. Externalidades. ¿Qué es eso? Son los efectos que las acciones de alguien tienen sobre otros, sin que se reflejen en los precios. Ya, un ejemplo. Una fábrica contamina un río, generando un costo para la sociedad que no está en el precio de sus productos. Ahí el gobierno puede intervenir, por ejemplo, con regulaciones. O sea que a veces el gobierno debe poner límites al mercado. Exacto. También puede intervenir para promover la equidad. Equidad. ¿Te referís a la justicia social? Sí, a la distribución justa de los recursos. ¿Mm? La mano invisible no garantiza igualdad de oportunidades. Claro, hay gente que nace con más ventaja. Exacto. El gobierno puede intervenir con programas sociales, educación pública, impuestos progresivos. Para que haya más igualdad de oportunidades. Exacto. El octavo principio nos lleva a lo macro. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Cuanto más produce un país, más rico es. En general, sí, la productividad es clave. ¿Cuánto se produce por hora de trabajo? ¿Y por qué algunos países son más productivos que otros? Muchos factores. Tecnología, educación, infraestructura, estabilidad política. Argentina tiene potencial, pero también muchos desafíos. Claro, pero la productividad es clave para mejorar el nivel de vida. Hablemos del noveno principio. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La inflación, el dolor de cabeza de Argentina. Sí, un tema complejo, pero este principio nos da una idea básica. Mucho dinero en circulación, pero pocos bienes y servicios, los precios suben. Como en los 80, cuando los precios se disparaban y la gente corría a gastar antes de que la plata perdiera valor. Exacto. Controlar la inflación es vital para la estabilidad. Y por último, el décimo principio. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. ¿Cómo es eso? A veces, para combatir la inflación, el gobierno debe tomar medidas que pueden afectar el empleo. Por ejemplo, subir las tasas de interés. Elegir entre dos malas. En el corto plazo, sí. Una disyuntiva compleja que los gobiernos deben manejar con cuidado. Uf, cuánta información. Estos 10 principios son una guía para entender la economía. Conceptos básicos pero poderosos. Y ahora que los conocemos, podemos profundizar en otros modelos que nos ayudan a comprender cómo funciona la economía. Me encanta. En la próxima parte exploramos el flujo circular y la frontera de posibilidades de producción. Me parece una excelente idea. Nos vemos en la segunda parte de nuestro viaje por la economía argentina. De nuevo en la ruta económica, che. Me quedé pensando en esos modelos que mencionaste al final. ¿Qué onda con el flujo circular? Es como un río de guita que recorre la Argentina. Más o menos, sí. Imagínate la economía como un gran río, como el Paraná, donde la plata, los bienes y servicios fluyen entre distintos actores. ¿Y quiénes son los navegantes de este río? Principalmente familias y empresas. Las familias ofrecen su trabajo a cambio de ingresos, ¿no? Y con esa guita compran bienes y servicios que producen las empresas, como comida, ropa, tecnología. O sea, la plata va de las empresas a las familias y vuelve a las empresas. Un círculo, digamos. Un ciclo que se retroalimenta. Las familias también ahorran y esos ahorros las empresas los usan para invertir, crecer, generar más laburo y más producción. Mira vos. ¿Y el gobierno? Obvio. El gobierno juega un rol clave. Recauda impuestos de familias y empresas y con eso financia servicios públicos como educación, salud, seguridad. O sea que el gobierno también mete fichas en la economía. Exactamente. Y no solo eso, también puede influir en el flujo con políticas económicas como la monetaria o la fiscal. Puede bajar las tasas de interés para facilitar créditos e inversiones o aumentar el gasto público para estimular la economía en momentos de crisis. Qué complejo. Pero el flujo circular nos ayuda a entender cómo se mueve la guita en Argentina, ¿no? Tal cual. Es una simplificación, pero da una idea de las interacciones entre los actores económicos. Ahora, la frontera de posibilidades de producción. Es como un límite a lo que podemos producir. Como la línea de 3 en el básquet. Buena analogía. Imagínate un gráfico, como la cancha de básquet. En un eje, la cantidad de un bien, por ejemplo, autos. En el otro, la cantidad de otro bien, por ejemplo, computadoras. Y la frontera sería la línea de 3 que marca la máxima cantidad de autos y computadoras que podemos producir al mismo tiempo. Exactamente. La frontera de posibilidades de producción muestra las combinaciones de producción que la economía puede alcanzar usando todos sus recursos al máximo, como si todos los jugadores estuvieran al 100%. O sea, si queremos más autos, sacrificamos la producción de computadoras, como si sacáramos un jugador del equipo. Exactamente. Hay un trade-off. La forma de la frontera, curva o recta, nos muestra cuánto de un bien hay que sacrificar para producir más del otro, como una estrategia del partido. Y si la economía no usa todos sus recursos al máximo, como si hubiera jugadores en el banco.
En ese caso, la producción estaría por debajo de la frontera, desperdiciando recursos sin producir todo lo que podríamos. Entonces la frontera es como el objetivo del equipo, ganar el campeonato económico. Exacto. Y también muestra las posibilidades de crecimiento. Si la economía se expande, por ejemplo, si encontramos más petróleo en Vaca Muerta o mejoramos la tecnología en el campo, la frontera se desplaza hacia afuera, como si agrandáramos la cancha. ¿Y podemos producir más de todo? Un equipazo. Exactamente. La frontera de posibilidades de producción es una herramienta útil para analizar las decisiones de producción y las posibilidades de crecimiento. Genial. Estos modelos me ayudan a ver la economía con otros ojos. ¿Y ahora qué? Nos metemos en la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. Es como la diferencia entre un jugador individual y el equipo completo. Muy buena pregunta. Hasta ahora hablamos de conceptos generales, pero sí, es importante entender las diferencias. Imagínate que la economía es como un partido de fútbol. La microeconomía se enfoca en las jugadas individuales, en las decisiones de cada jugador, como familias y empresas. Por ejemplo, Cómo una familia decide cuánto gastar en comida, alquiler o salidas, o cómo una empresa decide cuánto producir, a qué precio, cuántos empleados contratar. Decisiones a pequeña escala, como pases y tiros al arco. Exacto. La microeconomía estudia cómo funcionan los mercados individuales, la formación de precios, la oferta y la demanda. Es como analizar la técnica de cada jugador. Y la macroeconomía. Se enfoca en el partido completo, en la economía en su conjunto. Analiza variables como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, exportaciones, importaciones. La estrategia de equipo, la visión panorámica del partido. Exacto. La macroeconomía estudia el funcionamiento de las políticas económicas del gobierno y cómo impactan en la economía en su conjunto. Es como analizar la formación del equipo, los cambios tácticos, el resultado final. Entonces la micro y la macro están conectadas, pero se enfocan en distintos niveles, como las jugadas individuales y la estrategia del equipo. Exactamente. Y ambas son importantes para entender cómo funciona la economía. Por ejemplo, para entender la inflación, no solo miramos la cantidad de dinero en circulación macro, sino también las decisiones de precios de las empresas. Es como tener una cámara con zoom. La micro nos muestra los detalles, la macro, la visión general. Exacto. Ambas perspectivas son clave para entender la complejidad de la economía, como comentaristas expertos del partido. ¡Wow! Siento que hice un entrenamiento intensivo en economía. Y esto es solo el comienzo. La economía es un campo fascinante que nos ayuda a comprender el mundo. Y si en la próxima parte nos ponemos la camiseta argentina y analizamos los desafíos económicos del país. Me parece una excelente idea. Último round en nuestro ring económico, che. Ya calentamos con los conceptos básicos, vimos cómo fluye la guita y analizamos la cancha económica. Ahora nos ponemos la camiseta argentina y charlamos sobre los desafíos del país. Empecemos por la inflación. ¿Por qué nos cuesta tanto domarla? La inflación es un rival difícil, como un boxeador que no te deja respirar. Argentina tiene un largo historial de peleas con ella y eso genera incertidumbre y desconfianza, como si siempre estuviéramos esperando el próximo golpe. Sí, me acuerdo cuando era pibe. Los precios cambiaban rapidísimo. Mis viejos corrían al súper, apenas cobraban para que la plata no se les derritiera. Claro, la inflación te come los ahorros, te erosiona el poder adquisitivo del salario, como si te bajaran el sueldo todos los meses. Y encima te complica la planificación a largo plazo. Es como intentar construir una casa sobre arena movediza. Y las causas de esta inflación crónica, ¿es como un virus que no podemos eliminar? Más que un virus, es una enfermedad con varios síntomas. Un factor es la emisión monetaria excesiva. Cuando el gobierno imprime mucha guita para financiar el gasto, es como inyectar adrenalina sin un plan de endeudamiento adecuado. Eso genera presiones inflacionarias, como si al cuerpo le subiera la temperatura de golpe. Claro, más pesos en la calle, pero la misma cantidad de bienes y servicios. Los precios suben, mucha gente queriendo comprar pocas cosas. Exactamente. Otro factor es la inercia inflacionaria. Si la gente espera que los precios suban, actúa en consecuencia. Los trabajadores piden aumentos, las empresas suben los precios. Una espiral inflacionaria, como un perro que se muerde la cola. Un círculo vicioso difícil de romper. ¿Y los factores externos? Nos afectan. Por supuesto. La volatilidad de los precios internacionales de las materias primas que exportamos, como la soja, el trigo o el petróleo, nos puede dejar tambaleando. Si bajan los precios internacionales, nuestra economía se resiente. Claro, Argentina depende mucho de las exportaciones de materias primas. Si nos va mal afuera, lo sentimos acá. Exacto. Y a eso sumale otro desafío, el bajo crecimiento económico. Argentina tiene un potencial enorme, pero en las últimas décadas ha crecido poco, como si corriera con el freno de mano puesto. ¿Y a qué se debe? Nos falta entrenamiento. Tenemos un mal jinete. Varias causas como obstáculos en la carrera. Una es la falta de inversión. Tanto la privada como la pública han sido insuficientes para modernizar la infraestructura y la tecnología.
Es como querer ganar una carrera con un auto viejo. Claro, sin invertir en educación, investigación, nuevas tecnologías, es difícil crecer de forma sostenida, como pretender que un caballo corra más rápido sin alimentarlo bien. Exactamente. Otro factor es la inestabilidad macroeconómica. La inflación, la volatilidad del tipo de cambio, las crisis recurrentes generan incertidumbre y desincentivan la inversión. Como un barco en aguas turbulentas. Difícil avanzar con confianza. Y los factores estructurales. Algo en nuestro ADN que nos frena. También hay factores estructurales que lastran, como la rigidez del mercado laboral, la alta presión fiscal, la burocracia. Muchos desafíos por delante. ¿Podemos superarlos? Claro que sí. Argentina tiene un potencial enorme. Muchos recursos naturales, una población joven y educada, gran potencial en sectores como la agroindustria, la energía, el turismo. ¿Y qué necesitamos para aprovechar esas oportunidades? La receta para que este campeón vuelva al ring. Un plan económico integrado y consistente, que genere confianza en los inversores, que promueva la inversión, que controle la inflación, que reduzca la pobreza. Un plan que nos permita navegar hacia un futuro más próspero. Exactamente. Y eso requiere un gran acuerdo político y social. Todos tenemos que tirar para el mismo lado. No suena fácil. Podemos ponernos de acuerdo. No es fácil, pero es nuestro desafío como sociedad. Si logramos un consenso sobre las políticas necesarias para estabilizar la economía y promover el crecimiento, podemos construir un futuro mejor para todos. Después de este viaje por la economía argentina, me siento más informado, pero también más consciente de los desafíos, como si hubiéramos visto una radiografía del país, con sus fortalezas y debilidades. Sí, pero también hay esperanza. Argentina tiene todo para ganar. Solo necesitamos encontrar el camino para liberar su potencial. Bueno, sí. Después de esta zambullida en la economía argentina, me queda la sensación de que tenemos mucho por hacer. Pero también me voy con la esperanza de que podemos construir un futuro mejor. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Espero que este viaje económico haya sido útil para entender mejor la realidad argentina. Sin duda lo fue. Y a todos ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando estos temas. La economía nos afecta a todos, y cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Hasta la próxima.